Vamos a leer primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Estamos listos? Dice: y él se fue por el desierto, se refiere al profeta Elías, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando, otra vez, y lea la frase completa, y deseando morirse. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos no han deseado la muerte? Prefiero morir a estar pasando esta situación. Prefiero morir a vivir así, a continuar viviendo así. Y pensamos que esa es la solución a los problemas y a las situaciones que cotidianamente enfrentamos. Pero esa no es la solución. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, lea conmigo fuerte: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo fuerte, otra vez: levántate y come. ¿Por qué razón o motivo? Entonces voltee con su compañero, si es que tiene uno a su lado, y dígale: largo camino nos resta. Largo camino nos resta. Y fortalecido con aquella comida, caminó ¿cuántos días? Hasta Horeb, el monte de Dios. Padre, te damos gracias. Hemos leído tu palabra. Espíritu Santo, todo espíritu contrario al tuyo, le ordeno en el nombre de Jesús que se sujete a tu voluntad, a tu señorío, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres bueno y siempre nos escuchas. Jesús, cúbrenos con tu preciosa sangre este lugar, y manda ángeles que acampen alrededor nuestro con espadas de fuego desenvainadas, en el nombre de Jesús. Te lo pido y te doy gracias. Amén. Yo le puse a esta predicación: de la desesperación a la esperanza. De la desesperación a la esperanza. Yo quiero que usted vaya al capítulo 18, porque vamos a empezar desde ahí nuestra predicación. Hay muchas palabras claves en estos pasajes que nosotros leímos. Por ejemplo, él deseaba morirse. Y como ellos sabían que ellos no podían quitarse la vida, porque esto se podía convertir en un suicidio, y el suicidio delante de Dios pues no está bien visto, porque el único que puede quitar la vida es el que la dio. Por eso el profeta decía: quítame la vida. ¿Yo quién soy? Yo no soy mejor que mis padres. O sea, tú sabes los problemas que estoy pasando emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente, económicamente, físicamente. Sabes la situación en la cual yo me encuentro. ¿Para qué voy a vivir así? Esto no es vida. ¿Para qué? Pero aparece el ángel de Jehová, y estamos hablando del Espíritu Santo o Jesús mismo entrando en acción. ¿Y por qué digo que Jesús mismo? Jesús dijo en los evangelios, y sobre todo en el evangelio según San Juan, que él era el agua y el pan de vida. Y la palabra de Dios, cuando Jesús fue tentado, dice, una de las con lo que se defiende ante un ataque de Satanás, le dice: dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y está hablando aquí, hermanos, que dos cosas que también Dios les dio a los que salieron libertos de Egipto. En el desierto Dios los sustentó con pan
y con agua, maná y agua. Y era lo necesario cuando una persona que estaba con todos los que habían ido a robar a las esposas de David, todas sus pertenencias. Esto está en primer libro de Samuel, si no mal recuerdo, en el último capítulo. Dice que él consulta a Dios, Dios le da una respuesta, y entre ellos hay un hombre que estaba por morir y solamente le dieron pan y agua y se fortaleció. Y lo que nosotros necesitamos es la palabra de Dios para fortalecernos espiritualmente. Y si nuestro espíritu está fortalecido, entonces nuestros huesos y nuestro cuerpo va a recobrar vida para poder enfrentar las situaciones difíciles. Y Jesús siempre llega a tiempo. Él es el agua y Él es el pan de vida. Y lo que nosotros tenemos que hacer es escudriñar la escritura, porque ella nos va a consolar, nos va a fortalecer y muchas veces nos va a confrontar a nosotros. Hace unas semanas atrás les decía, la palabra logos y la palabra rema. La palabra logos es lo que leemos, pero se hace rema cuando el Espíritu Santo habla nuestras vidas. 40 días y 40 noches. Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. El pueblo de Israel anduvo errante 40 años por el desierto. Y ese tiempo fue necesario. Después de 40 días y 40 noches llega a Horeb, monte de Dios. ¿Qué simboliza para nosotros Horeb? ¿Qué es Horeb para nosotros? ¿Qué es Horeb para el tiempo actual? Monte de Dios. Ahí, hermanos, fue donde Dios llama a Moisés y le dice: sube a la montaña. Y ahí es donde Dios dicta los 10 mandamientos, los escribe con su dedo en una tabla y se lo da a Moisés para que el pueblo pudiera tener una guianza. Y ahí Dios habla. Es un lugar donde Dios habla y donde Dios da instrucciones para cada uno de nosotros. Y el santuario representa Horeb, monte de Dios. Ahora bien, les decía, empezando del capítulo 18 de primer libro de Reyes, en los 2 primeros versículos nosotros vamos a encontrar que Dios llama al profeta para darle una instrucción. Dios le había dado poder y autoridad al profeta, porque el profeta dijo: no va a haber lluvia durante un tiempo determinado, sino por mi palabra, y los cielos se van a cerrar para que no haya lluvia. Note esto, hermanos. Jesús dijo a sus seguidores: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre harán esto y esto y esto, y aún cosas mayores ustedes van a hacer. Dios nos ha dado poder, y hay poder en nuestra palabra, hay poder en nuestra boca, para vida o para muerte, para construir o para derribar, pero hay poder en nuestras palabras. Y Dios respalda la palabra de su siervo. Y no hubo lluvia por 3 años y medio. Y Dios le dice al profeta: vas a ir y te vas a presentar delante del rey Acab y lo vas a confrontar. Le vas a hablar a él, le vas a hablar al corazón de él. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, ya habían pasado 3 años de sequía, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria, porque cuando hay sequía hay escasez. Hay mucha escasez. Y cuando hay escasez, hay una desesperación tremenda en la persona, y más cuando tienes niños chiquitos. Hay una desesperación, y la desesperación te toma a llevar acciones erróneas por lo general. Tomas decisiones equivocadas. Si tú lees el capítulo 21 del libro de Jueces,
En la última parte dice que no había rey y que cada quien hacía lo que bien le parecía, pero luego te pasas al libro de Ruth y dice que Elimelech, su esposa Noemí y sus dos hijos Elión y Malión salieron de Judá casa de pan, Belén de Judá casa de pan, porque había una sequía tremenda y ellos no consultaron a Dios y tomaron decisiones precipitadas en tiempos de desesperación. Y nosotros muchas veces queremos buscar la salida fácil y lejos de nosotros buscar el rostro de nuestro Dios y saber por qué y cuál es el propósito, o por qué está sucediendo todo esto y por qué estoy emproblemado, porque la sequía representa problemas. Representan muchos problemas. Y a veces, les decía la semana pasada, buscamos culpables por cómo me encuentro yo, de mi infelicidad. Dices, por causa de él, por causa de ella, yo estoy así. No, Señor, tú estás así porque tú quieres. Cada uno de nosotros determinamos qué rumbo queremos seguir. Solo hay derecha y solo hay izquierda, pero la decisión es tuya. Y se te advierte desde un momento: para la izquierda hay muerte y maldición, pero a la derecha hay vida y esperanza. Aunque el camino parezca estrecho, aunque parece que hay altos y bajos, pero Dios nunca te va a llevar a algo que tú no puedas. Ahora bien, observa el versículo 17 del primer libro de Reyes, cuando Acab vio a Elías. Fíjate lo que le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? O sea, por causa tuya tenemos todo este problemón. Por causa tuya ha venido esta sequía. Espérame, a mí no me eches la culpa de tus problemas y de tus malas decisiones. No tienes por qué echarme problemas a mí. Prácticamente le está diciendo: tú eres el causante de esta sequía. No, Señor. Dios es Dios, Dios es fiel, y Él sigue hablando a su pueblo. Y los testarudos, perdónenme la expresión, somos nosotros. Nosotros. ¿Y sabes qué le contesta el profeta Elías? ¿Sabes una cosa, rey Acab? Yo solamente obedezco y digo lo que Dios me dice que yo diga y a quien se lo diga. Yo no voy a predicar lo que yo quiero, o yo no voy a predicar el mensaje para decírselo al hermano Gavino el domingo, porque él tiene que escuchar y no hallo la forma que no se vaya a ofender. Pero ¿sabes qué? Voy a usar el púlpito y voy a usar la palabra para hablarle a su corazón. ¿Y los demás cómo se quedan? ¿Y los demás qué van a recibir? Y luego, si no llega a venir el hermano Gavino, ¿qué voy a hacer? Si yo no sé qué más predicar. Entienda que lo que se predica en cada congregación, y esto quiero pensar que así es y así debe ser, que vamos a predicar lo que el Espíritu Santo nos ha dicho durante la semana que preparemos para la congregación. Cada congregación es como cada familia particular, con necesidades diferentes. En cada familia, en cada congregación hay necesidades diferentes. Y le dice el profeta: yo solo hablo lo que Dios me dice. Y él respondió: yo no he turbado a Israel. Yo no tengo la culpa de que tú estés pasando lo que tú estás pasando por tu testarudez. Porque Dios nos ha estado hablando domingo tras domingo y día tras día y miércoles tras miércoles. Dios nos está hablando, pero necesitamos decirle a Jesús y decirle al Espíritu Santo que alinee nuestro espíritu a la voluntad del Padre, que alinee nuestro espíritu con el espíritu de Él, que nos podamos alinear y sujetar a su voluntad y a sus propósitos, que nos quite la venda, si es que hay una venda en nuestros ojos, y que nos destape los oídos espirituales porque no escuchamos con claridad.
que ponga colirio en nuestros ojos para poder ver. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová. Dejando los mandamientos, le has dado la espalda a lo que Dios dice y has seguido a Baal. Tú has hecho como tú has querido. Tú le has dado la espalda a Dios. Desobediencia es sinónimo de rebeldía, y rebeldía es como el espíritu de adivinación. Donde dice, pues lea la Biblia en su casa, pero le voy a dar un tip. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23, ahí lo dice. Que la rebeldía es sinónimo de un espíritu de adivinación, de hechicería. Y todo eso va en contra de Dios. Tú has dejado los mandamientos, y por cuestión de idolatría, en vez de darme honra y gloria a mí, por esa razón se han cerrado los cielos. Por esa razón no hay lluvia. Por esa razón estos 3 años has estado como estado. Imagínese si él era el rey y se quejaba, ¿cómo estarían los campesinos, los jornaleros? Y tal vez Elías no entendía por qué Dios lo había mandado llamar específicamente. Y a veces no sabemos por qué hacemos las cosas, pero tenemos que hacerlas. Y yo en lo particular pienso esto, digo, vale más que me equivoque yo y que sea yo, y qué tal si es Dios y yo me quedo callado. Y le dice, no, acá, no te equivoques. Aquí dicen mucho esa frase, ¿verdad? No te equivoques. No te equivoques. No le eches la culpa a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hermana, al hermano que no te saludó. Pues si no te saludó, ve y acércate tú, hombre. Se acabó el problema. Elías, en versículo 21, confronta al rey, confronta al pueblo y confronta a los profetas de Baal. Y tenemos que tener cuidado, porque en estos días hay falsos profetas y hay falsos maestros. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que pedir al Espíritu Santo discernimiento espiritual. Tenemos que orar. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo van a claudicar vosotros entre 2 pensamientos? Es como lo de la semana pasada. Doble ánimo. Si Jehová es Dios, síganle, pero síganle con todo su corazón. Y para seguir a Jesús se necesita determinación. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de Cristo y seguirle y servirle. Si usted lee, mire, Mateo dice que era un contador, él trabajaba para el SAT o para el IRS. Era un recaudador de impuestos. Era un funcionario público. Y cuando Jesús lo llama, dice: al instante lo dejó todo. Pedro, dejando sus redes, lo dejó todo y siguió a Jesús. ¿Qué estás dispuesto a dejar? ¿Qué es lo que te está impidiendo y lo que te está estorbando seguir a Jesús? Y cuando tú sigues a Jesús, te digo, vale la pena. Pero tenemos que decidirnos, y eso era lo que el profeta: ¿quieren que los cielos sigan cerrados? Pues síganle así. Sigan así, de esa forma. Y le dice: y si Baal
id en pos de él. Y el pueblo ni dijo ni amén, ni gloria a Dios, así como ustedes. Y sabes que en esta confrontación el profeta los reúne en un monte y van y preparan los profetas de Baal. Ellos van y preparan todo el altar. Y ellos empezaron los 400 profetas de Baal y de Acera. Entonces ellos empezaron a invocar a su Dios desde la mañana hasta el mediodía, según el verso 26, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, en tanto que ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y Elías se burlaba: griten más alto, más fuerte, porque Dios es, o sea, que no existe. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarlo. Y ellos seguían clamando y se sajaban con cuchillos. El sacrificio ya lo hizo Cristo por mí. Jesús ya pagó el precio por mi libertad en la cruz del Calvario. Isaías 53:5 dice: molido y herido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Viene una añadidura de bendición para nosotros, porque así obra Dios. ¿Y saben qué sucede? No sucedió nada para ellos, pero mira lo que hace, lo que se atreve a hacer el profeta. Y es ahí donde el profeta ve la manifestación gloriosa, versículos 34 al 38 de primer libro de Reyes, capítulo 18. Y es ahí donde el profeta ve la manifestación gloriosa de nuestro Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cuántos han prendido el bote para asar carne? Nada más la hermana Chachis y la hermana Pati. Ya son 3 mujeres. Los varones no. Esa de la carne es, ándale, 4 mujeres, 5, 6 y ningún varón. Bueno, ya salió alguien al rescate. Ahora resulta que yo iba a hacer una carnita asada y nada, ya vi que no les gusta, entonces se la pierden. Hermanas, están invitadas las que levantaron la mano. ¿Qué pasa, hermana Chachis, si la leña está mojada y usted quiere prender el bote? No prende. Imposible de que prenda. Imposible de que prenda. No quiten los versículos, por favor. Dice: y llenaron 4 cántaros de agua y la derramaron sobre el holocausto, sobre la leña, y dijo: háganlo otra vez. 4 más 4, 8, más otros 4, 12. Lo hicieron, y dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Versículo 35. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Estaba inundado el altar, y la leña estaban inundadas, imposible de prenderlo. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, el profeta se acerca al altar y dice: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o sea, de Israel, hoy sea manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que hoy soy tu siervo, y que por mandato tuyo. ¿Por qué? Porque obedecí a tu voz, y estoy aquí porque tú me llamaste, porque tú me dijiste que ibas a estar conmigo. Y si tú estás conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Si tú estás conmigo, tú me vas a defender. Tú vas a levantar bandera a mi favor en contra del enemigo. Aunque el espíritu del enemigo se levante en contra mía, el espíritu de Jehová levantará bandera. Aunque él venga como un río, él me va a defender. Va a cerrar boca de leones, y si la llama no arderá en mí, como dice Isaías. Y así como el cuarto personaje
con los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego ardiente, así tú vas a estar conmigo. Y estoy aquí por tu voluntad. Y he hecho esto para que vean y sea notorio que Jehová es Dios, el único Dios verdadero, y fuera de Él no hay quien salve. Cuando caminas en su voluntad, Jehová es mi pastor, podrás decir con seguridad: nada me va a faltar, porque mi Dios va a suplir, porque mi Dios va a proveer aún en medio de pandemias, aún en medio de sequías. Pero mi corazón tiene que estar recto y alineado a su voluntad. Por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Verso 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y el único que puede hacer el corazón, volver el corazón del hombre a Dios, es Dios mismo. Por más duro que esté el corazón, por más duro. Mira, Jonás, Dios le dio una orden y Dios conocía el corazón de Dios y se rebeló contra Dios el profeta. Y sabemos la historia, que un pez grande que Dios había preparado se lo tragó, y 3 días estuvo ahí. Y después Dios ordena al pez para que lo vomite, y el profeta sale con vida. ¿A dónde huiré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia?, dice David. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol, o sea, con los muertos, si eres mi estrado, ahí estás tú. Y de ahí me va a levantar tu mano. Dios hace volver el corazón del hombre a Él mismo. Pon el 37 nuevamente, por favor. Cuando tu corazón camina en fidelidad y en obediencia a Dios, Él te va a responder. Siempre hay luchas, siempre hay pruebas. El domingo pasado me habló una de mis hermanas muy temprano y me dijo cómo me había soñado. Y esta mañana la hermana Chachis fue y oró por mí. Fue no a orar por mí, fue a compartirme una palabra de parte de Dios. Y tiene que ver con lo mismo. Dios es fiel. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Pero podemos sentir su presencia. Y si Él dice que está con nosotros, respóndeme, Dios te va a responder. En situaciones complicadas, Dios te va a responder. Versículo 38. Él vio la gloria de Dios, él vio la manifestación del poder de Dios. El profeta Elías experimentó. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión por lo menos han experimentado la gloria de Dios? ¿A cuántos les ha salido dinero en su tarjeta sin que ustedes lo depositaron? ¿Cuántos se han encontrado dinero que no sabían que tenían ahí en su casa? ¿Cuántas personas no llegó alguien con ropa para ti, para tu familia, con zapatos, con comida, con alguna ofrenda económica? ¿Cuántos no han llegado porque la mano de Jehová no se ha cortado aún? La mano de Jehová sigue extendida y hemos visto y experimentado el poder de Dios. ¿Cuántos han recibido sanidad? Cuando ya estabas para morir, Dios te levantó y te dio vida y prolongó los días de tu vida. Dios es bueno y hemos visto el poder de Dios. Dice: y cayó fuego de Jehová.
Ni siquiera el profeta encendió un cerillo, no tuvo necesidad. Oye, ¿tendrás por ahí aceite y azúcar? Una servilleta, con eso prendo el carbón. Bien que saben, ¿verdad? Bien que sabe el pastor. Pues si yo veo, todo estoy. Sí veo, porque qué tal si un día me toca a mí prender el de este. Mira, qué bien sabe. Si le gusta comer bien al pastor. Ay, ¿a poco usted no? Pero usted no me invita. No se cree, hermano. Cayó fuego del cielo. Vio la gloria de Dios. Y no solo eso, sino consumió el holocausto. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se agradó. ¿Y saben lo que dijo Josué y Caleb? Dijo: si Dios se agrada de nosotros, así no tenemos que hacer nada. Él nos lo va a poner en la mano, charola de plata, nos lo va a entregar. Cayó fuego de Dios, consumió el holocausto. Escuche, la leña, las piedras, consumió las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja, porque nada hay imposible para nuestro Dios, porque Él es Dios hacedor de milagros, porque Él es Dios hacedor de maravillas, porque para Él no hay nada imposible. Para mí es imposible, pero para mi Padre no es imposible. Él tiene el poder y la autoridad. Dios dice en Isaías 43:19: otra vez abriré camino en el desierto, otra vez abriré ríos en la soledad. Como lo hice en el pasado, yo lo quiero y lo puedo hacer hoy. Y si tú crees, tú vas a ver mi gloria, dice el Señor. Si tú crees, te vas a levantar. Y Job da testimonio: yo sé que mi Redentor vive, y aun este cuerpo convertido en cenizas, el Señor de ahí me levantará. Me va a levantar. ¿Sabes que el profeta Elías, un hombre de fe, una mujer de fe, se convierte en una amenaza para Satanás? Cuando alguien se levanta y dice: hoy determino, viví muchos años fuera de la voluntad de Dios, viví muchos años fuera de los propósitos de Dios, de cuántas cosas Dios no me ha librado, pero hoy determino tomar mi cruz y seguirle a Cristo. Hoy determino, yo ya no quiero dejar de ir a los cultos de oración, ya no quiero dejar de ir a los cultos de los domingos. Por lo menos esos 2 días yo quiero estar en la casa del Padre. Y los jóvenes dicen: yo quiero ir al culto de jóvenes. Entonces Satanás se levanta contra ti. ¿Sabes por qué? Porque te conviertes en una amenaza para él, porque has determinado creerle a Dios. Dios le teme a una mujer y a un hombre, a un joven o señorita que se determine a escudriñar la palabra, a orar a Dios y no dejar de congregarse. Ese va contra ellos. Ese no va contra los hermanos contra los cristianos domínguez. ¿Cuáles son los cristianos domínguez? Bueno, los domingueros y de vez en cuando. Porque si hay cosas más importantes que hacer, primero yo, luego yo, después yo y al último yo, y si me queda tiempo yo. ¿Quién soy yo para negarme a que me inviten a salir? Oye, si me van a pagar las vacaciones, iglesia, ahí les encargo, yo salgo. No. ¿Y quieres ver la gloria de Dios? No. ¿Y le echas la culpa a alguien más? No. ¿Por qué tiempos de sequía? Porque tú tienes la culpa. Y hoy Dios nos está confrontando, y hoy Dios nos está hablando, y la palabra incomoda. La palabra de Dios incomoda. Elías se convirtió en una amenaza para Jezabel. Jezabel lanza, capítulo 19, verso 1 y 2. Jezabel lanza una amenaza y una palabra de intimidación. Tú no vas a poder. Tú no vas a poder. Ja, 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 ja. Tú te quieres levantar, pero no vas a poder.
Mira todo el mugrero que has vivido y que has hecho. ¿Tú crees que Dios te va a perdonar? ¿Tú crees que Dios podrá hacer algo contigo? Ja, ja, ja. Lanza amenazas, pero tienes que recordar la palabra de Dios. Tomar el escudo de la fe, con lo cual tú puedes apagar los dardos de fuego que lanza el diablo. Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti, contra tu casa, contra tus hijos, contra tus bienes será prosperada. Y te he dado poder y autoridad, y condenarás toda lengua que se ha querido levantar contra ti en juicio, porque esta es la herencia que les he dado a los que han determinado seguirme y servirme fielmente. Y mi salvación de mí vendrá, así dice el Señor. Tú verás la manifestación gloriosa de Dios, como lo vio el profeta Elías. Ella lanzó una amenaza y dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Pero nadie puede quitarme la vida sino solo el que me la dio. Mateo 10:28. Mateo 10:28. Nadie te puede quitar la vida, solo el que te la dio. Nadie, absolutamente nadie. Y no temáis a los que matan el cuerpo, no le tengas miedo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, ten un respeto y obediencia a la voz de Dios. Satanás sí existe. Satanás es un ser creado y Satanás tiene ciertos poderes. Pero como es un ser creado, Dios el Creador reina y domina por sobre todas las cosas, sobre todo reino y principado y potestad. Él reina y gobierna. Esta amenaza, ¿sabes qué provocó en el profeta Elías? Provocó que Elías se sumiera en una desesperación. Y les dije hace rato, la desesperación te lleva a cometer locuras. Él perdió toda la fe, él perdió la esperanza, y así le nombramos nosotros en nuestros días. Ya no sé si creer o no. Todo lo que he pasado, bueno, reflexiona por qué has pasado lo que has pasado. Muchas veces es porque nosotros hemos vivido alejados de Dios, hemos tenido en poco la palabra de Dios. Nos ha entrado por un oído y nos ha salido por el otro. Pero muchas veces vienen los ataques porque tú has determinado creerle a Dios y obedecer a Dios, como lo hizo el profeta Elías. Las luchas que tenemos no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas que habitan en las regiones celestes. El profeta Elías tenía un sentimiento de derrota. Yo no sé cuántos de ustedes en estos días se sienten así, desesperados, desesperanzados, derrotados. Hasta los muchachos y las muchachas. El profeta Elías cayó en una depresión muy fuerte y solamente deseaba morirse, porque creía que era el remedio a sus problemas. Y sé de lo que les estoy hablando. Cuando tú lo has experimentado en carne propia, sé de lo que les estoy hablando. Y mi esposa lo sabe muy bien. Versículo 4 y 5, solo la primera parte del 5. Y el profeta Elías se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó
dormido. Es un síntoma de depresión. Nada más quieres estar dormido y crees que ahí vas a solucionar tus problemas, dormido, encerrado, dormido. No, enciérrate, pero empieza a buscar a Dios. Enciérrate y haz lo que la viuda, la esposa del profeta, que venían los acreedores para llevarse a sus hijos por una deuda que había adquirido su esposo. Pero ella en su casa tuvo la solución a sus problemas. Y muchas veces no te has dado cuenta que la solución a tus problemas está en tu propia casa. Empieza a buscar a Dios, empieza a adorar, empieza a arrodillarte, empieza a preparar el ambiente. Ahí está la solución. No está muy lejos, no la busques fuera de allí. Se encerró en su casa y Dios trajo la respuesta a su necesidad. Y mucho más abundantemente de lo que ella esperaba. Y es que así obra Dios. Filipenses 3:20, Efesios 3:20. Dios nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Él se había dado por vencido. ¿Cuántos se han dado por vencidos? ¿Cuántos dicen? Muchos han caído en depresión aquí. Aquí hay muchos que han caído en depresión. Y sabes que has preferido quedarte dormido. Inclusive has pensado que es mejor morir. No bajes la guardia. Dios nos ha llamado a vida y a vida abundante. Dios no nos ha traído hasta este punto para dejarnos abandonados y votarnos como algo inservible. Dios nos ha traído a este punto y a veces hay que hacer pausas, pero porque tenemos que descansar para recobrar fuerzas, para poder levantarte y poder avanzar. Hay mucho camino por recorrer todavía, iglesia. Él llegó a sentirse solo. Pero sabes una cosa, eso es mentira del diablo. Dios ha dicho: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Saben quién es la diestra de justicia? Jesús mismo. Él es la diestra de justicia. Él es. Y esto está en Isaías 41:10 y el 13 dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Yo te voy a ayudar. Yo voy a abogar por ti. Yo te voy a defender. Tú cierra tu boca, yo voy a hablar por ti. No tomes justicia por tu propia mano. Deja que obre Dios. Deja que intervenga la mano de Dios. No intervenga tu mano. Vas a echar todo a perder. Vas a echar todo. Si tú metes la mano, vas a echar todo a perder. Dios es fiel. Y la ayuda de Dios se presenta de una forma oportuna y precisa. Versículo 5 del primer libro de Reyes, capítulo 19, la otra mitad, y luego volvemos hasta el 7. Dice: y aquí luego un ángel le tocó, y no era cualquier ángel. A todos los que están trabajados y cargados, Mateo 28:11. A todos los que están trabajados y cargados, habla Jesús, yo los voy a hacer descansar. A todos los sedientos, dice Dios hablando a través del profeta Isaías. Isaías 55:1. A todos los que tienen sed, que se están deshidratando, que se están debilitando sus fuerzas porque no han comido pan, se vengan a las aguas, beban todo lo que quieran, es gratuito, no tienes que pagar ni un precio. Entonces le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo toca y le dice un verbo que requiere acción: levántate,
Levántate. ¿A quién se le dice levántate en la mañana? Papá, ¿a quién le dices levántate en la mañana? Porque se te hace tarde. Al que está dormido, pues es tiempo de despertar. Iglesia, es tiempo de despertar. Tienes que despertar y te alumbrará Cristo. Va a alumbrar cada paso que tú des. Va a alumbrar y va a hacer resplandecer su rostro sobre ti en situaciones complicadas. Pero tú tienes que hacer una acción. Tú tienes que creer y tienes que levantarte. Le dice levántate. Iglesia, es tiempo de que te levantes. Es tiempo de despertar. Le dice come, levántate y come. ¿Por qué? Porque todavía no he cumplido, todavía no he hecho lo que te he dicho que voy a hacer contigo. Todavía no acabo contigo. Levántate. Dios te está hablando, iglesia. Hey, levántate, despiértate, despabilate. Tú tienes que hacerlo. Largo camino te resta. Se levantó pues el profeta y comió y bebió. ¿Y fue qué? Recobró sus fuerzas. Dije el débil, fuerte soy. ¿Cuántos saben Filipenses 4:13? Me gustaría que si se lo saben lo griten. 2:3. Unos cuantos, ¿verdad? Otra vez, 2:3. Más o menos, pero si lo hiciera que a grado que tiemble la tierra, 2:3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete en el Señor. ¿Cómo? Comió y bebió. Comió pan, bebió agua. Come. Fortaleceos en el Señor. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Lee la Biblia. Ora. Ora y lee la Biblia. La Biblia es el pan de vida y te vas a fortalecer y es como medicina a nuestros cuerpos. Y te alumbrará Cristo. Vas a llegar a entender cosas que no entendías y que no comprendías. Se fortaleció. Tuvo las fuerzas necesarias para levantarse. Póngase de pie. Tuvo las fuerzas necesarias para levantarse e ir a Horeb, monte de Dios, a un lugar donde Dios habla, a un lugar donde Dios da instrucciones. Pero tienes que levantarte. Tienes que levantarte. Yo no sé qué el Espíritu Santo está hablando a tu vida. Al que cree todo le es posible. Ten fe. Tu problema está así delante de Dios. Es nada. ¿Cuántos se han subido a un avión? ¿Y cuántos le han tocado? ¿Por qué les gusta ventanilla? ¿Y qué ven? ¿Qué Génesis? Las nubes. Pero ¿sí has visto para abajo? Cuando está, ¿y cómo se ven las cosas? Chiquito. Y se sube el profeta al monte de Dios y empieza a ver hacia abajo. Y yo ahogándome en un vaso con agua. Cuando tú subes a la montaña con Dios, vas a ver desde arriba que ese problema tiene solución. Y tú deseando morirte. Y el enemigo risa y risa de ti, como Ringo Pulgoso, con las patas para arriba. Si Dios te está diciendo hoy levántate y come, tienes que hacerlo. Pero esto es para los atrevidos, solamente para el que cree. Y al que cree todo le es posible. Dios aún no termina contigo.
y hay atrasos, y yo reprendo todo atraso. Todo atraso lo reprendemos en el nombre de Jesús. Todo estancamiento en el nombre de Jesús.